Hay historias de lealtad y luego está la historia del libro de Ruth. Pensemos en una lealtad tan pero tan poderosa que de verdad cambia el destino de toda una nación. De eso vamos a hablar. Es una narración bastante corta, sí, pero su impacto es gigante y florece justo en medio de uno de los periodos más caóticos de la historia de Israel. Y aquí está la pregunta clave de todo esto. ¿Es posible que la lealtad de una sola persona, una simple promesa, hecha en un momento de total desesperación, tenga el poder de alterar el curso de la historia? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Para entender la verdadera magnitud de esa lealtad, primero tenemos que sumergirnos en la desesperación de la que nace. La historia arranca en la época de los jueces, o sea, un tiempo sin rey, marcado por el caos y una inestabilidad social tremenda. Y en este contexto conocemos a Noemí, su esposo Elimelec y sus 2 hijos. La cosa es que están enfrentando una hambruna terrible en su hogar en Belén. Así que toman una decisión, bastante drástica: dejarlo todo y buscar cómo sobrevivir en el país vecino de Moab. Pero ese alivio que tanto buscaban se convierte en una tragedia. Pero una tragedia de esas que no se pueden ni describir. Primero, muere el esposo de Noemí. Años después, sus 2 hijos, que ya se habían casado con mujeres de Moab, también mueren. Lo que empezó como un viaje por la vida termina en una pérdida absoluta. Miren, la situación de Noemí y sus nueras, Ruth y Orfa, era desoladora, por decirlo menos. En esa cultura, ser viuda y no tener hijos varones significaba estar completamente a la deriva. No tenían estatus social, cero seguridad económica, ninguna esperanza para el futuro. Estaban, en todo el sentido de la palabra, vacías. Y es justo aquí, en el punto más bajo que uno se puede imaginar, que la historia da un giro completamente inesperado. Todo depende de una sola decisión, una lección tan radical que desafiaba toda lógica y costumbre de la época. Noemí, llena de amargura, les insiste a sus nueras que regresen a sus hogares en Moab. Y a ver, era lo más lógico, lo más seguro. Volver con su gente, su cultura, con la posibilidad de tener un futuro. Orfa, de hecho, acepta. Pero Ruth se enfrenta a una elección monumental. O la seguridad, o una lealtad incondicional. Y entonces, Ruth pronuncia estas palabras que han quedado para la historia. Esto no es solo una promesa de «me quedo contigo, Noemí». Es una declaración de identidad totalmente nueva. Está dejando atrás a su pueblo, su tierra, sus dioses, todo, para unirse a Noemí en un futuro completamente incierto. Y lo hace impulsada únicamente por un amor y una lealtad fuera de serie. Con esta increíble promesa resonando, Ruth y Noemí regresan a Belén. Y es ahí donde una antigua costumbre y, sobre todo, la bondad de un hombre ofrecen un pequeño rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. A ver, para que todo esto tenga sentido, necesitamos entender un concepto clave: el pariente redentor, o Goel en hebreo. Era una figura legal y social importantísima. Básicamente, un familiar hombre con el deber de rescatar a sus parientes de la pobreza o la extinción, para asegurar que el nombre y la tierra de la familia no se perdieran. Y aquí es donde aparece Boz. Y ojo, no es cualquier pariente. Es un hombre rico, influyente, súper respetado en Belén. Y lo más importante, es pariente del difunto esposo de Noemí, lo que lo convierte en un posible redentor para ellas. Y Boz demuestra ser un hombre de un carácter excepcional. No solo cumple con la ley al pie de la letra, no, él va mucho más allá. Primero se fija en la integridad de Ruth. Le conmueve profundamente su lealtad a Noemí. Luego la protege y se asegura de que no le falte nada en sus campos. Y finalmente asume públicamente su rol. Se casa con Ruth y restaura por completo el futuro de la familia. Hasta este momento, hemos estado viendo una historia muy íntima, muy personal, de pura supervivencia. Pero ahora, es como si la cámara se alejara, para revelarnos el asombroso significado histórico de todo esto. La unión de Ruth y Boz no solo les da un futuro, sino que también trae al mundo un hijo, Obed. Para Noemí, que se había declarado vacía, este nacimiento es un símbolo de restauración y de alegría total. La línea familiar, que parecía acabada, se ha salvado. Pero la cosa no termina ahí, ni mucho menos. Obed crece y, a su vez, tiene un hijo llamado Isaí. Con cada nueva generación, el impacto de ese acto de lealtad de Ruth se va haciendo más y más grande. Y aquí viene la revelación que lo cambia absolutamente todo.
Isaí es el padre de un joven pastor llamado David, que se convertiría nada más y nada menos que en el rey más grande de la historia de Israel. De repente, esta pequeña historia familiar se convierte en la historia del origen de un reino. Así que este es el linaje. Empieza con una mujer extranjera, una moabita, cuyo acto de fe y lealtad la mete de lleno en el corazón mismo de la historia de Israel y la lleva directamente al trono. El viaje de la desesperación a la realeza está completo. Al final, la historia de Ruth es mucho más que un simple cuento conmovedor. Funciona como un puente perfecto entre la anarquía de los jueces y el orden de la monarquía. Nos muestra cómo un plan más grande puede irse tejiendo a través de las decisiones diarias de gente común. Y, de una forma muy radical para la época, desafía el nacionalismo, al poner a una extranjera en el centro de la historia de Israel, en el linaje del rey David y, según la tradición cristiana, también en el linaje de Jesús. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de Ruth nos enseña que los actos de lealtad, de bondad, de fe, por más pequeños que parezcan, pueden tener un impacto que jamás podríamos anticipar. Nos hace preguntarnos qué ondas inesperadas podrían estar generando nuestras propias decisiones en el mundo, ¿no creen?